Hola, mi nombre es Amira Valle y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta sexta jornada de educación emocional. El día de hoy voy a platicarles sobre el programa de El Regalo del Elefante, que es un programa de mindfulness y educación emocional para niños. Voy a compartirles mi pantalla para poder hablar sobre el mismo. Muy bien. Vamos a ver cómo es que surge este programa. Y tiene mucho que ver con mi propia historia personal. Yo estudié la carrera de química y cuando terminé sentí como que me faltaba algo, como que tenía un hueco que quería llenar, o esta necesidad de conectarme con mi propia experiencia interna y con mis emociones. Y fue así como llegué a la práctica de la meditación. A partir de 1990 he venido realizando esta práctica de una manera cotidiana y para mí ha sido algo que ha cambiado mi experiencia del mundo y que me ha ayudado a relacionarme con el mundo y con mi alrededor de una manera completamente diferente. Terminando la carrera, entré a trabajar como asistente de investigación con el doctor Jacobo Grinberg Silverbaum, que fue un gran neurofisiólogo mexicano. En su laboratorio, por primera vez, se estudió el efecto de la meditación y de las prácticas contemplativas en el cerebro. Y mi paso por este laboratorio me dejó la profunda convicción de que todas estas prácticas contemplativas generan cambios estructurales en el cerebro humano. Años después, la vida me llevó a Miami y mis hijos, que eran pequeños en ese entonces, entraron en un maravilloso colegio Montessori. Y esto me motivó a estudiar la carrera de educación. Trabajé por varios años en los salones de clases y siendo educadora me di cuenta de que los niños, al igual que los adultos, experimentan una serie de emociones muy difíciles. Por ejemplo, el enojo, la frustración, también experimentan problemas de alimentación, trastornos alimenticios, experimentan mucho estrés, ansiedad, falta de concentración y dificultad para enfocarse en lo que es el pensamiento abstracto, depresión, ansiedad, trastornos de sueño. Y dentro del salón de clases hay muchas veces una falta de inclusión o hay bullying o violencia escolar. Y yo como maestra, igual que todos ustedes, o como madre de familia, lo que anhelaba era compartir con los niños algunas habilidades que pudieran ayudarlos a enfrentar estas situaciones difíciles y a trabajar con estas emociones difíciles, pero más que nada a encontrar un lugar de paz dentro de ellos mismos. Siendo maestra, fui invitada a un congreso sobre educación para el nuevo milenio, donde asistieron los más importantes investigadores en neurociencias de los Estados Unidos. Y en esa época empezó a hablarse por primera vez del mindfulness. El mindfulness entendido como una práctica del entrenamiento mental, una práctica que fortalece la capacidad de poner atención. Se define como el poner atención de una manera deliberada a la experiencia del momento presente, con una cualidad que es con amabilidad, sin juzgar a cómo se desarrolla esta experiencia, con aceptación y con curiosidad. Se habló en este congreso sobre los efectos de la práctica del mindfulness. Entre ellos, mejora la capacidad de enfoque y concentración, incrementa la sensación de calma y bienestar general, disminuye el estrés y la ansiedad, fortalece la salud en general, mejora el control de impulsos, nos ayuda a tener respuestas hábiles a emociones difíciles, incrementa la empatía y el entendimiento de otros y desarrolla nuestras habilidades de resolución de conflictos. Por todos estos efectos, era evidente que la práctica de mindfulness presentaba una solución a toda la problemática que se encontraba en las escuelas en los Estados Unidos y que se encuentra en muchos países del mundo. Este incremento cada vez más grande del déficit de atención, el incremento del bullying y la violencia en las escuelas, el burnout de los maestros,
que eran problemas para los cuales no se encontraba una solución. Y esta práctica de mindfulness verdaderamente presentaba una maravillosa alternativa. Fue entonces que me decidí a estudiar mindfulness en educación. Hice mi especialidad en el Mindful Education Institute y cuando me gradué me certifiqué en los diferentes programas de mindfulness para sistemas educativos. En 2011 empecé a trabajar en escuelas en los Estados Unidos, llevando estas prácticas del entrenamiento de la atención a maestros, a padres de familia y especialmente a los niños. Pero en un grupo, en un año en particular, me tocó un salón de puros niños muy pequeñitos, de 3 y 4 años, para los cuales los programas que yo había estudiado no funcionaban porque no tenían prácticas para niños tan pequeños. Y fue entonces que pensé, ¿cómo podría yo comunicar estas prácticas a niños tan chiquitos? Y se me ocurrió que utilizar una historia sería algo bueno porque a los niños les encantan las historias. Entonces pensé, ¿cuál sería un personaje adecuado para esta historia? Y recordé una analogía muy socorrida en el Oriente, donde se habla de la mente como un gran elefante blanco, porque nuestra mente es lo más majestuoso, lo más poderoso que tenemos y nos puede llevar a alcanzar aquello que nosotros queramos. Pero al igual que un elefante, si no está entrenado, si no está domado, no nos lleva a ningún lado o incluso puede ser peligroso y puede destruir una aldea. Y es por eso que hay que empezar por entrenar a este majestuoso elefante blanco. Y es así como nace Rumi, el personaje central de mi historia que simboliza a la mente. En esta historia, este bebé elefante está atrapado en la trampa de un cazador y dos hermanitos, Maya y Dani, lo encuentran, lo rescatan y deciden entrenarlo para poder encontrar a su familia. Empecé con esta historia a trabajar en diferentes escuelas, llevando mis elefantitos de peluche y entre los niños y yo fuimos construyendo un poco la historia, sabía yo las lecciones que quería enseñarle a los niños, así es de que las fuimos adaptando para que se pudieran presentar con esta historia. Y en el año de 2014 regresé a México. Fue cuando decidí escribir en forma de un cuento este programa con el que había yo venido trabajando en las escuelas. Y es así como surge El regalo del elefante. El regalo del elefante se publicó en el año de 2015, en diciembre de 2015, y a partir de entonces empecé a trabajar con este programa en diferentes escuelas de la República Mexicana, en escuelas públicas, en escuelas privadas, con niños desde preescolar hasta secundaria, y fue muy bien aceptado. A los niños les encanta y todas estas prácticas las asimilaron verdaderamente de una manera profunda. También presenté este libro en diferentes librerías, en diferentes eventos como la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Y fue también aceptado que este programa ha sido recomendado por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2017, también en el documento Aprendizajes clave para la educación integral, y también ha sido recomendado por el Erickson Institute for Child Development en Chicago. Mi mayor orgullo y el mejor reconocimiento que ha podido tener este libro ha sido que una biblioteca infantil en Aguascalientes lleva el nombre del regalo del elefante. Esta biblioteca se inauguró en el marco de la Feria de San Marcos en 2017 y bueno, fue una enorme satisfacción para mí. ¿En qué consiste este libro y qué prácticas presenta? Pues presenta dos grandes grupos de prácticas. El primero son prácticas del cultivo de la atención, prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente. Y para ello presento la práctica principal y más fundacional, que es la práctica de la atención a la respiración. También la práctica del escaneo corporal o recorrido del cuerpo, donde nos damos cuenta de las sensaciones corporales y podemos generar una profunda relajación. La práctica del movimiento atento,
tanto el caminar como otra serie de movimientos que ayudan a atraer nuestra atención al cuerpo y a través del movimiento cultivar esta capacidad de conectarme con la experiencia del momento presente. También la escucha consciente, donde me conecto con los sonidos ambientales y también lo puedo aplicar a conversar o a comunicarme de una manera más consciente y atenta. Las prácticas de atención sensorial, donde llevo mi atención a toda la experiencia de mis sentidos. Y esta atención sensorial la puedo aplicar, por ejemplo, a comer con atención plena. Esta práctica maravillosa no solamente me ayuda a disfrutar de una manera mucho más intensa de los sabores y de la comida, también ayuda a trabajar con trastornos de alimentación y algo muy importante, me ayuda a conectarme y hacerme consciente de esta interconexión que hay con muchas diferentes personas, con la naturaleza, con el sol, con el agua, con la tierra. Una vez que he cultivado mi atención, mi capacidad de darme cuenta, voy a aplicar esta habilidad de atención para conectarme con mi mundo interior, con mi experiencia emocional. Entonces, el segundo grupo de prácticas que se presentan en este programa son las prácticas de inteligencia emocional. Entre ellas, pues el darme cuenta de lo bueno, el asimilar mis experiencias positivas, lo cual es en alguna manera cambiar el chip, ya que estamos acostumbrados a darnos cuenta de lo negativo y a morar en ello, y muchas veces lo positivo nos pasa de largo. Y aquí lo que queremos es que los niños aprendan a asimilar, a darse cuenta cabal de las cosas buenas que experimentan, porque este es el fundamento para la felicidad. Yo no puedo ser feliz si no estoy plenamente consciente de las bendiciones que tengo en mi vida y además estoy agradecido por ellas. Otra habilidad importantísima para trabajar con mis emociones es el darme cuenta de mi experiencia mental. Por eso empezamos en darnos cuenta de los pensamientos, en observar a los pensamientos como nubes, como algo que ocurre en mi mente, pero que no es mi mente. Y con esto puedo cultivar una capacidad muy importante que se llama metacognición, que quiere decir darme cuenta de mi experiencia interna para poder trabajar con ella. Tenemos también prácticas de compasión, de bondad y de ecuanimidad que nos ayudan a ser amorosos y bondadosos tanto conmigo mismo como con los demás. Entender que los demás, al igual que yo, quieren ser felices, quieren no sufrir y que todos estamos en el mismo intento. Entonces cultivamos a través de una serie de ejercicios esta capacidad de empatía y de compasión que son innatas en los niños. Aprendemos también a descubrir cuáles son aquellas cosas que me hacen perder el control, tanto porque me asusten mucho o porque me enojen mucho. Y darme cuenta cómo reacciono yo cuando pierdo el control y aplicar todas estas prácticas que he venido aprendiendo para poder regular estas emociones fuertes cuando yo me enfrento a estos disparadores emocionales. Entonces, tenemos prácticas para trabajar con el miedo y para trabajar con el enojo. Todo esto me va a venir preparando para poder resolver conflictos. Un conflicto, una situación donde estoy en un profundo desacuerdo con alguien, de una manera natural suele resolverse por medio de la violencia en las escuelas. Y esto es lo que se aprende y muchas veces se enseña de una manera informal. Si nosotros hemos venido desarrollando y cultivando todas estas habilidades de autoconocimiento y de autorregulación, podemos aplicarlas para trabajar con estas situaciones de conflicto de una manera pacífica. Entonces, una de las más importantes aplicaciones de todas estas técnicas es precisamente poder regularme a mí mismo para poder entablar un diálogo, entender a la otra persona y resolver un conflicto de una manera pacífica. Todo esto con el objetivo de crear unos lazos más profundos con los demás y de tener una paz interior.
Lo que queremos a través del programa del regalo del elefante es precisamente darle todas estas habilidades a los niños para tener felicidad interna y una mejor relación con los demás. Esto va a mejorar el ambiente escolar y el ambiente en casa. ¿Qué opinan los niños sobre este libro y sobre el programa? Pues a todos los niños les encanta. Les encanta la historia, los personajes, y son capaces de aplicar estas técnicas a su vida diaria, tanto cuando tienen conflictos con sus amigos, como con sus hermanos, como cuando no se sienten muy bien. Les ayuda a cultivar bondad, felicidad, aplican todas estas técnicas cuando no se sienten muy bien. Y aquí tenemos una serie de opiniones de los niños, donde verdaderamente nos damos cuenta cómo asimilan todo lo que se presenta a lo largo del libro. También los maestros y los padres de familia han tenido opiniones muy favorables respecto a este programa y se ha aplicado, pues, como les digo, como una parte fundamental de la educación emocional en muchas diferentes escuelas. Hemos hecho investigación en México para probar que verdaderamente este programa funciona. Y hicimos una gran investigación en el DIF nacional, donde el programa se aplicó a más de 200 niños a lo largo de un año escolar completo. Y lo que se encontró es que el regalo del elefante ayudó a los niños a disminuir el recurrir a la violencia física para resolver situaciones de conflicto. Aprendieron a identificar el enojo a través de las sensaciones corporales que lo acompañan. Fueron capaces de identificar detonadores emocionales, aplicaron las técnicas aprendidas durante la intervención para regular emociones y para resolver conflictos, y pudieron tener un autoconocimiento, es decir, estar más conscientes de sus reacciones emocionales y de los estímulos que las ocasionan. Aquí tenemos un pequeño video donde hablamos sobre este programa que se llevó a cabo en el DIF. Y tenemos nuevos proyectos. Entre estos nuevos proyectos tenemos un libro de trabajo escolar que está a punto de salir, donde incorporamos una serie de ejercicios bellísimamente diseñados también para reforzar el aprendizaje que se lleva a cabo en cada una de las lecciones del libro. Tenemos aquí ejemplos de estos ejercicios. Y muy pronto viene entonces esta versión escolar del regalo del elefante, donde además del cuento se incorporan estos ejercicios para que los niños puedan realizar para reforzar estos conocimientos. También muy pronto, y una vez que sea posible reunirnos nuevamente físicamente, tenemos un maravilloso campamento de mindfulness donde a través del juego y con actividades al aire libre se van aprendiendo todas estas habilidades que se presentan en el libro del regalo del elefante. Para mayores informes, si están interesados en nuestros programas para escuelas, programas para padres de familia o cursos de mindfulness para niños, les invito a visitar la página www.elregalodelelefante.com o la página de nuestro instituto www.elephantwise.org. Pueden escribir también por WhatsApp al 55 35 14 07 90 y les invito a que visiten el canal de YouTube de Amira Valle, donde van a encontrar muchas conferencias, meditaciones guiadas y bueno, un montón de cosas que les pueden interesar. Si están interesados en informes sobre los campamentos, pueden escribir por WhatsApp al 55 46 91 21 66 o al 55 35 88 49 48. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta plática y estas prácticas. Muchas gracias.